Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta primera mesa digital organizada por Causa Natura, a la que hemos llamado ¿Qué ha pasado con el periodismo ambiental en este sexenio, así como en el panorama mundial? Esta vez quisimos hablar acerca de lo que está ocurriendo con el medio ambiente, esta crisis climática innegable que está ocurriendo, y no hacerlo no solamente con los especialistas que conocemos en el día al día, sino con el lado periodístico, por lo cual hemos invitado a 4 periodistas que han estado desde hace bastante tiempo documentando, informando, compartiendo sobre el medio ambiente. Así que para iniciar, sin más, quiero presentar a cada uno de ellos. En primer lugar tenemos a Dulce Olvera. Dulce Olvera es reportera en temas de crisis climática, derechos humanos y economía en el diario Sin embargo. Es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchas gracias por estar aquí, Dulce. Gracias, Patricia. Igualmente a todos los que nos acompañan, un lujo estar con mis colegas. Gracias. En segundo lugar tenemos a Raquel Sapien. Raquel es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Actualmente dirige un proyecto de periodismo independiente digital con enfoque ambiental llamado Son Playas, y también es consejera fundadora del colectivo. Un pequeño problema técnico. Es fundadora del colectivo de periodistas por la paz y la libertad de expresión en Mazatlán, Sinaloa. Muchas gracias por estar aquí, Raquel. Gracias por la invitación, es un gusto, es un placer compartir este espacio. Gracias. También tenemos a Emilio Godoy. Emilio Godoy es periodista desde 1996. Estudió letras en la Universidad del Valle de Guatemala y una maestría en comunicación y desarrollo en la City University de Londres. Desde 2018 es embajador para América Latina en la red de periodistas por la transición energética de Clean Energy Wide, con sede en Alemania. Muchas gracias por estar, Emilio. Un saludo. Bueno, y finalmente tenemos a Luis García. Él inició en el periodismo desde hace 8 años y desde entonces ha colaborado en diversos medios de comunicación en México y en el extranjero. Actualmente se desempeña como oficial de periodismo de datos por Causa Natura. Un gusto que estés aquí, Luis. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí con todos mis colegas y poder hablar de lo que más nos gusta, el periodismo. De acuerdo. Les recuerdo que la dinámica es sencilla y también la explico a nuestra audiencia. Evaluaremos 3 temas y por cada una nuestras invitadas e invitados tendrán un promedio de 5 minutos para contarnos desde su experiencia periodística y desde su conocimiento cuál es la perspectiva que tienen. Y bueno, para mí será un gusto poder seguir la conversación y cederles la palabra. Para iniciar, quiero ir contigo, Raquel. Raquel Sapien, tú haces periodismo ambiental y no solamente eso, sino también en un espacio local, es decir, desde Sinaloa. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es la cobertura de estos temas? ¿Cómo es informar en un contexto donde hay tanta información yendo y viniendo y en donde sabemos que el tema ambiental no es precisamente una prioridad para el ciudadano de a pie? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, pues tu pregunta lleva una parte de la respuesta. Todavía en los medios generalistas, los que publican, cubren de todos los temas, el tema ambiental sigue siendo relegado y esto es muy evidente en las localidades como en la que yo me encuentro. El tema ambiental llega a ser importante o llega a ser nota principal o nota destacada solo cuando hay un problema muy fuerte y muy evidente, como por ejemplo cuando ya hubo un derrame, cuando la población ya se enfermó, cuando ya hubo un incendio, cuando ya pasó a una catástrofe, hasta entonces el tema ambiental llega a ser un tema destacado. Esa ha sido pues una constante, yo creo que a nivel país, pero en especial en las localidades, como es el caso de Mazatlán, como es el caso del estado de Sinaloa, en el que yo me encuentro. A grandes rasgos, la cobertura del tema ambiental sigue siendo reducido y sigue siendo relegado. En principio, porque, como bien dice una investigadora, que es Raquel Aparicio, investigadora de la Universidad Veracruzana, que se ha dedicado a estudiar precisamente el tema del periodismo ambiental en México, ella decía, si el tema no vende, entonces no existe. Y bueno, si las notas que hacen alusión al tema ambiental no son las notas más leídas, más compartidas, entonces dejan de tener un espacio preponderante o significativo en los portales, en los medios de comunicación.
sigue siendo pues un tema relegado. Sin embargo, hay una tendencia a que cada vez más personas empiezan a voltear a ver el tema ambiental, orilladas o presionadas por la misma crisis climática. En especial a raíz de esta pandemia que estamos viviendo actualmente y que nos vino a dar un mensaje muy claro de que el tema ambiental es un tema también de salud pública y de que el tema ambiental va más allá de arbolitos, sino el tema del medio ambiente es un tema económico, es un tema político, es un tema social, es un tema de salud pública y es un tema de derechos humanos. Y a pesar de ser tan importante, sigue siendo relegado. En el caso específico de Son Playas, que es el proyecto en el cual estoy trabajando desde hace 2 años en Mazatlán, pues le estamos apostando a abrir esos nichos de mercado, a poner el tema en la agenda, y lo estamos haciendo desde lo local. Como aquí el reto para los periodistas, creo, es cómo le explicamos a las personas la emergencia climática, y no solo eso, ¿qué les importa el tema? ¿Cómo le hacemos para que el tema ambiental, para que el tema de la crisis climática importe si ha leído, se ha escuchado? Creo que el periodismo local cumple aquí un papel importantísimo para bajar esos temas que pueden parecer tan lejanos o tan complejos, digo yo, tropicalizarlos, bajarlos, acercarlos a la gente, aprovechar esa proximidad que ya tenemos los medios de comunicación locales con la ciudadanía, y entonces explicarles qué tiene que ver la crisis climática con su día a día. Y eso es lo que en el caso de Son Playas estamos tratando de hacer en estos momentos, pero siguen siendo muy pocos o casi inexistentes los medios especializados en temas ambientales que están haciendo esto. Muchas gracias, Raquel, y totalmente de acuerdo. A veces este tema del medio ambiente queda en un punto alejado, como si no estuviera cruzado con otras problemáticas y otros temas de importancia. ¿Tú qué piensas ahora, Emilio Godoy, que llevas tantos años también dentro del periodismo? ¿Cómo ha sido la cobertura? ¿Cómo se ha avanzado en esta agenda? Buenas tardes, gracias por la invitación. Creo que Raquel ya ha matizado algunos puntos generales importantes dentro de esta cobertura. Y escribir sobre temas ambientales requiere 2 cosas: conocimiento y financiamiento. Y son cosas en las que los medios, sobre todo los medios masivos, no prestan mucho. Capacitar a los colegas para entender este tipo de temas y hacerle llegar al lector o hacerles entender al lector por qué es importante en sus vidas. Y financiamiento, esto cuesta, no es un periodismo barato, no es un periodismo que se vaya a hacer día a día. Hay ejemplos de temas ambientales o climáticos que llevan 3, 4, 5 meses de investigación, reporteo in situ, solicitudes de información, etcétera. Y eso cuesta, y quién lo va a pagar. Sobre todo en una región, no solo en un país, una región donde la audiencia no está muy dispuesta a pagar por el contenido. Y para ampliar el debate sobre la cobertura ambiental y climática, es bueno mencionar que ha estado atrapada, por decirlo así, en esta disputa en el país entre la prensa pro gobierno y la prensa opositora, y en medio de ellos pues la prensa independiente, la que ha hecho periodismo crítico durante décadas en este país. ¿Y por qué digo esto? Porque la cobertura de temas ambientales pasa por ese tamiz. Entonces, si hay un medio proclive al gobierno, esa cobertura va a ser matizada, y lo podemos ver en algunos de los grandes temas que hemos visto en estos 2 años, los megaproyectos, por ejemplo, el Tren Maya, el aeropuerto, del cual ambientalmente se habla poco y merecería tener mucho más cobertura. La refinería y, entre comillas, la política climática de este gobierno. Y en ello hay que recordar que los periodistas estamos para hacer preguntas y estamos para cuestionar. Entonces, en el caso del gobierno, siempre tenemos que plantear las preguntas sobre este tipo de políticas.
y llevarle respuestas a la ciudadanía, no solamente a los 30 millones de personas que votaron por López Obrador o los otros 70 millones que quedan, no. Estamos para darle un servicio a toda la ciudadanía, para darle elementos informativos que les ayuden a tomar decisiones. Entonces, dentro de esta cobertura debemos preguntarnos, bueno, ¿tiene este gobierno una política ambiental? ¿Cómo es esa política ambiental? ¿Tiene una política climática? ¿Cómo es esa política climática? ¿En qué se caracteriza? ¿A dónde nos lleva? Por ejemplo, dice López Obrador, bueno, nuestra política es reducir extracción petrolera. Ok, ¿qué significa que México extraiga 2 millones de barriles? ¿Qué significa que saque 1.5 millones de barriles? ¿Qué significa climáticamente que esa cantidad se reduzca a 1 millón? Todo eso tiene implicaciones climáticas que debemos explicar y debemos llevar a la ciudadanía para que lo entienda y para que sepa las consecuencias de esas decisiones. Otro ejemplo, ampliar Sembrando Vida a Centroamérica. No se trata de si es una buena o mala idea, sino a ver, ¿cuántos millones de hectáreas están disponibles en el Triángulo Norte de Centroamérica? ¿Cuál es la estructura organizativa de los pequeños y medianos productores en esos 3 países? ¿Cuál es la fortaleza institucional para ejecutar ese tipo de programas? Esas son las preguntas que debemos hacer y que debemos llevarle a la ciudadanía, porque aquí hay presupuestos implicados, hay transferencia de tecnología, influencia política, hay toda una serie de componentes que debemos considerar para que nuestra audiencia y la ciudadanía esté informada de esos temas y sepa qué significa. No tanto si va a resolver o no la migración, sino qué elementos podemos darle para decir, miren, esto es insuficiente porque le falta esto o aquello. O a lo mejor sí, pero sí se necesita tal y tal cosa. Porque el riesgo de esto es simplificar los fenómenos. Y este gobierno, y los medios debemos reflejarlo, plantea soluciones simples a asuntos complejos. Y la migración, por ejemplo, es un tema multidimensional que no pasa solamente por si van a sembrar árboles o por si Estados Unidos les va a dar 200 millones o 300 millones de dólares, que en el pasado ya lo ha hecho, y cuáles son los resultados de esas medidas. Entonces, dentro de toda esta disputa nacional, creo que siguen faltando respuestas. Con esto voy a cerrar esta intervención. Tenemos que hacer las preguntas correctas y llevar esas respuestas traducidas a la ciudadanía y la importancia que tiene para su vida cotidiana. Muchas gracias, Emilio. Creo que dejas varios puntos sobre la mesa bastante importantes y que seguiremos abordando en las otras 2 preguntas. Pero continuando con esto acerca de la cobertura y la a veces falta de respuestas tan sencillas como el qué, el de qué va, hacia dónde, cuándo, cómo, que hemos aprendido como periodistas. Bueno, seguimos con Dulce. Tú cuéntanos desde tu experiencia también cómo ha sido esta cobertura. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación. Pues fue muy bueno empezar con mis colegas Raquel y Emilio, que ya llevan muchísimos más años en esto que yo. Yo empecé a cubrir por ahí del 2015 y a lo largo de estos años me fui enfocando hacia el medio ambiente porque, como decía Raquel, el medio ambiente, la cobertura del ambiente y la crisis climática toca diferentes diagramas. Es el caso de los derechos humanos, es el caso de la economía, y pues resulta que yo, sin embargo, en el 2015 empecé cubriendo economía y pues eso me llevó a unirlo con los derechos humanos. Por ejemplo, la instalación de megaproyectos en comunidades, la consulta o no indígena. Y eso, a su vez, finalmente, por ahí de 2018, me comenzó a llevar hacia la cobertura ambiental, porque todo está interrelacionado. Y el último punto de este diagrama que yo he logrado construir es la clase política, la intervención de la clase política para el control o no de la industria económica
influyendo en los derechos humanos y a su vez en el medio ambiente. A mí me ha tocado pues solamente el final del sexenio de Peña Nieto y pues estos primeros años de Andrés Manuel López Obrador. Más adelante estaría muy bien platicar sobre justo cómo ha sido cubrir un sexenio que está enfocado en las energías fósiles y lo frustrante que es pues ver que no hace caso a estas cuestiones de las energías limpias. El claro ejemplo fue hace 8 días en la cumbre climática que convocó el presidente Biden. No sé, mi reacción fue reírme, el hecho de que él estuviera en su conferencia matutina, estuviera dando los temas, escuchara al mensaje de Biden y de la vicepresidenta, diera su mensaje leído donde tocó y reconoció que le da prioridad a las energías fósiles, pintó como si fuera las hidráulicas la solución de la energía limpia, cuando sabemos que estos proyectos también causan desplazamiento e incluso contaminación a la flora y a la fauna. Y finalmente pues planteó lo que decía Emilio de Sembrando Vida, pero fue muy simbólico cómo terminó su intervención y él se dio prácticamente la vuelta, le dio la vuelta a la cumbre climática donde estaban hablando pues, diferentes presidentes precisamente sobre la crisis climática. La presión internacional lo obligó a hablar del tema, pero él se dio la vuelta y continuó con sus temas de la conferencia matutina, lo cual es eso junto con el presupuesto que se ha dado a todo el sector ambiental, no solo a la Semarnat, son las dos pruebas de la frustrante que es a veces cubrir crisis climática en México con el gobierno actual. Totalmente de acuerdo. Sobre estas confusiones también nos tocaremos en un momento este cambio de sexenio, ¿no? No solamente en este clima de cierta forma polarizado al que le llaman, como ya lo mencionaba Emilio en su participación, sino también en esto, en el tema de la agenda, en la acción acerca del medio ambiente que se está llevando. Y finalmente, no menos importante, Luis, tú que has estado en medios tanto nacionales como en el extranjero, ¿cómo ha sido la cobertura en estos temas? Gracias. No, pues la verdad que un gusto estar aquí con mis colegas en este foro organizado por Causa Natura. Realmente creo que se han tocado puntos súper cruciales ya por mis colegas, pero uno de los temas que de alguna forma ha estado presente y creo que también es bueno como mencionar es como la necesidad que hay en el periodismo también de servirnos de herramientas como puede ser, por ejemplo, el periodismo de datos. Yo justamente hace unos años pues tenía oportunidad de eventualmente incursionar en temas de ambiente y también de datos, no siempre como me hubiera gustado, ¿no? Que es estar de cuerpo y alma o enteramente dedicado a estos temas, pero sí que desde hace pues mucho tiempo como que me ha dado la percepción de que el periodismo de datos puede ser como muy importante para poder brindar una imagen de estos temas. Básicamente es lo que se podría decir como un ojo de águila, ¿no? Como poder ver la perspectiva de lo que está pasando con un fenómeno desde el cielo, o por así decirlo, a gran escala. Y como decían mis compañeros, ¿no? O sea, a mis colegas, situar, ¿no? A los ciudadanos, o sea, no tenemos que esperar a que pase una catástrofe para empezar a hablar de temas ambientales, aunque lamentablemente en muchos medios tradicionales eso ha sido una tendencia. Pero pues en este afán de poder escribir sobre temas que pues interpelen a las personas y que pues les digan algo, o sea, realmente que los toquen a su realidad, que el tema ambiental no está, digamos, ajeno a sus vidas, ¿no?
creo que herramientas como el periodismo de datos puede brindar como una imagen a gran escala que puede ser en muchos casos pues bastante esclarecedora, ¿no? Y entonces eso sale también porque en Causa Natura tenemos mucho la oportunidad de trabajar con datos y estamos tratando de hacer esas combinaciones, ¿no? Entre el periodismo y los datos que también ya esta organización lleva bastante tiempo trabajando, y con esas sinergias pues hacer pues reportajes distintos, ¿no? Ahí me iría quedando y paso la palabra. Muchas gracias. Aquí entre sus 4 participaciones bastante valiosas se menciona el tema de el cambio de sexenio, es decir, cómo ha sido la cobertura en los últimos años. Hablaron acerca de los recursos, lo que involucra hacer un periodismo a profundidad, ¿no? Como el periodismo de investigación, de datos, en una agenda a veces tan complicada como el tema ambiente, cuando hay una crisis climática aquí. Entonces, para ir profundizando más en esto, me gustaría darle la palabra a Emilio, que fue, creo que, quien tenía un punto interesante por comentar respecto a la polarización a veces en este entorno para informar. Y que nos digas, Emilio, cómo tú ves que ha avanzado la agenda ambiental del sexenio pasado al actual, y cuáles son estos nuevos retos que enfrentan los periodistas, en específico periodistas en el sector ambiental. Sí, Patricia, bueno, no creo que haya avanzado para empezar a ponerlo de esa forma. En algunos casos hay un continuum, y voy a contar algo. Durante el sexenio de Peña Nieto no había funcionario que no repitiera como si fuera una plegaria o una oración, un lema, que lo mejor que le podía pasar al ambiente era la explotación y consumo de gas natural. Creo que hasta el secretario de Salud decía esas cosas, ¿no? Y eso no tiene ningún sentido. Climáticamente ya hemos visto cuáles son los efectos de eso, emisiones de metano, para poder graficarlo directamente, y cómo han aumentado y cómo se han convertido en una preocupación mayor dentro de la agenda climática. Eso por un lado. Cosas que han empeorado, el carbón, el consumo de carbón, es un tema muy complejo, que si bien está circunscrito a un estado, Coahuila, tiene aristas variadas porque hay intereses políticos, empresariales, criminales, etcétera. Y uno de los grandes retos es cómo promover una transición justa y ordenada en una región como Coahuila, en donde hay vidas de por medio, ¿no? Hay salvo los mineros, gente que vive de eso. No es tan sencillo pedirle a un minero que mañana se dedique a otra cosa. De hecho, esto lo hablaba con alguien de una ONG esta mañana en una entrevista. Entonces no es tan sencillo. Hay cosas de las que no se está hablando mucho dentro de la política climática. ¿Qué pasa con el programa especial de cambio climático, por ejemplo? Que es una base fundamental de la política climática de este país. Tomando en cuenta los antecedentes, ni Calderón ni Peña Nieto cumplieron con las metas de sus programas climáticos respectivos. Pero este gobierno a casi 2 años y medio ni siquiera lo ha publicado. Ya está acabado, ya está autorizado y no ha sido publicado en el diario oficial para que cobre vigencia, por ejemplo. ¿Qué pasa con otras políticas ambientales? De océanos se habla muy poco, a pesar de su relevancia. Sigue sin haber una ley de aguas, que no parece que la 4T esté dispuesta a aprobar. Ahí hay una disputa interna, como en otros terrenos, muy seria. ¿Qué pasa con la política del aire, por ejemplo? Y varias normas que tienen que ver con vehículos, con emisiones, con la misma obligación de Pemex de producir gasolinas de bajo contenido de azufre. Es una de las causas por las que estamos respirando porquería en esta ciudad. Recordemos que ha habido un par de emergencias ambientales en los últimos días. Eso esencialmente porque la refinería de Tula quema un montón de combustóleo.
la política de metano, por ejemplo. El gobierno anterior dejó unos lineamientos y este gobierno, con el pretexto de la pandemia, los pospuso durante un tiempo. Esto es una deferencia hacia Pemex, porque Pemex es el mayor generador de hidrocarburos en este país. Entonces, este tipo de cosas son las que tenemos que evaluar, las que implica, por ejemplo, antes de la cumbre, esta reunión de líderes climáticos convocada por Biden. México y Estados Unidos hablan de combatir el metano y pareciera que este gobierno está descubriendo el metano, ¿no? Como que de repente, así el metano está por allí, cuando hay evidencia suficiente de lo que ha pasado. EDF hizo un muy buen estudio al respecto sobre fugas de metano en regiones, en el Golfo de México concretamente, y que muestran que primero hay un subregistro y que las emisiones son bastante grandes y que podrían ser prevenibles con inversión. De hecho, el aumento del metano en el país es precisamente porque Pemex dejó de invertir para no tirar el gas a la atmósfera. Se ha hablado de sequía, creo que eso se le está dando cobertura, pero es coyuntural también. Esto se venía presagiando, ya viene la temporada de huracanes, por ejemplo, que va a ser muy fuerte por la predicción que se tiene. ¿Qué pasa entonces con los planes ante catástrofes? ¿Cómo va a reaccionar el gobierno ante eso? ¿Y cómo los medios vamos a recoger todo eso? ¿Qué pasa con químicos, por ejemplo? Esa agenda gris está totalmente enterrada, por decirlo así. Tampoco el gobierno tiene muchos planes. Los medios no estamos tocando ese tipo de temas. Creo que sigue habiendo una falta de cobertura de temas importantes. Entonces, no hay muchas diferencias respecto al tratamiento de los gobiernos anteriores. Bueno, la diferencia mayor es que este gobierno no la plantea ni siquiera en el discurso. Calderón y Peña Nieto alardeaban de cosas climáticas, firmaban lo que les pusieran enfrente, etcétera. Pero en los hechos pasaba muy poco y ahí están los datos. Este gobierno ni discurso ni medidas. Entonces, estamos en un escenario muy complicado en el cual va a haber muchas presiones internacionales y a ver cómo maneja el país esto, incluyendo los medios. Lamentablemente, las evaluaciones climáticas que hacen organizaciones internacionales se encuentran poco con el país y no se trata de que haya una cábala en contra de este gobierno, una cosa así, un gran complot internacional. No, simplemente es el reflejo de las políticas que está aplicando este gobierno. Lo dejaría ahí, Patricia. Muchísimas gracias, Emilio. Dándole continuidad justo a esto que mencionas, los temas que aún están faltando en la agenda, me regreso contigo, Dulce, porque también mencionabas algo similar en tu participación pasada sobre justo este cambio de sexenio a otro. Cuéntanos un poco más, por favor. Sí, bueno, todo lo que dijo Emilio fue un deleite. Quisiera acotarlo al tema de extracción, entre la diferencia del peñismo y este gobierno de Andrés Manuel. Pues desde sus compromisos antes de ser presidente, abanderaba esta cuestión de no al fracking, ¿no? Y hasta el momento, pues no está en el decreto o en papel su prohibición. La última oportunidad que dejaron ir los legisladores, cuya mayoría tiene Morena, el partido del presidente, fue en la reforma a la ley de hidrocarburos. La Alianza Mexicana contra el Fracking, esta organización se lo estaba grite y pide, pero pues dejaron ir esta oportunidad más de prohibir el fracking. El punto de Juan, del periodismo de datos, esta semana justo he estado trabajando sobre concesiones mineras dadas en áreas naturales protegidas, aunque suene un sinsentido, es legal, o determinadas pues, puntos en esta ley de equilibrio ecológico. El punto es que estos datos me permitió hacer la diferencia y detectar en qué presidentes, en qué sexenios dieron qué concesiones, en dónde, ¿no?
y vemos que pues a pesar de que las áreas naturales protegidas algunas están decretadas desde los 80, en el 97, por ejemplo, con Ernesto Zedillo ya empezaron a dar concesiones a, pues en este caso, por ejemplo, a Grupo México en áreas naturales protegidas. Entonces vemos cómo, si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador en más de una conferencia matutina ha reclamado a los presidentes pasados haber regalado miles y miles de concesiones mineras y que su gobierno, si bien no ha dado nuevas concesiones, tampoco ha detenido las concesiones ya dadas que apenas están pasando a proyectos de exploración y de desarrollo, a pesar de que diferentes poblados, pienso por ejemplo en Colima, en Puebla, diferentes otros estados, en Oaxaca, por ejemplo, le piden directamente a la Semarnat ya de este gobierno que no les aprueben las mías, que paren ese proyecto. Y pues una cosa es el discurso desde la conferencia con cobertura a nivel nacional y otra cosa es lo que está haciendo las delegaciones de la Semarnat, de la Profepa en esos poblados. De acuerdo, eso es realmente hasta cierto punto un reto, ¿no? Como periodistas que se enfrentan en la cotidianidad. Entonces, siguiendo de esto que mencionas, Dulce, lo regreso contigo, Raquel, y la pregunta era o es sobre justo estos cambios de la agenda ambiental, así como los retos que se enfrentan como periodistas. ¿Tú qué nos puedes decir? Sí, gracias. Yo creo que ya Dulce y Emilio pues nos dieron un panorama general de la política ambiental de México, que no hay avances. En algunos temas parece que hay un retroceso, como la dependencia de los hidrocarburos, mientras que a nivel mundial se dice que es necesario depender de los hidrocarburos, pues México insiste. Hace unos momentos decía Emilio Godoy que hay que hacer como periodistas las preguntas importantes, las preguntas precisas, y él cuestionaba pues, la política ambiental de México, como lo ha señalado Dulce, pero también hay otras preguntas que son claves y que hay que hacerse desde los estados, desde las regiones y desde los municipios, y que también tienen que ver con política ambiental. Y doy un caso y doy ejemplo de ello. Por ejemplo, ¿cuántos municipios tienen planes de ordenamiento territorial ecológico? ¿Cuántos municipios tienen actualizados sus atlas de riesgo? Con este problema, con esta crisis climática, mucho se ha dicho que los fenómenos naturales como las sequías, como los huracanes, se van a intensificar, tanto en frecuencia como en intensidad. Y no nos estamos preparando. La política ambiental que también están siguiendo los estados y los municipios. Son muy pocos. No tengo la cifra, pero puedo hablar por el caso específico de Sinaloa, que de los 18 municipios solo uno tiene un plan de ordenamiento territorial ecológico. Mazatlán, que es el principal destino turístico de Sinaloa, no lo tiene. No están actualizados los planes directores de desarrollo urbano. ¿Por qué saco a colación este tema del desarrollo urbano? Porque las ciudades son en donde más se consume energía, es donde más se consume cualquier cosa que se genere en la naturaleza. Las ciudades concentran el mayor porcentaje de la población a nivel mundial, más del 50%, y en el caso de América Latina anda alrededor del 80%, al igual que en México. Entonces, la planeación de las ciudades que se está haciendo desde los estados y desde los municipios también es importante cuando hablamos de políticas ambientales. En el caso de Mazatlán, por ejemplo, hay un boom inmobiliario impresionante que no paró, que no se detuvo ni siquiera con la pandemia, al contrario, se incrementó. Este desarrollo inmobiliario está generando que se talen miles de hectáreas de selva baja caducifolia, en donde existen inmensidad de especies de flora y fauna en peligro de extinción, y nadie dice nada. Cerros completos se están talando, se están rellenando lagunas, bajo la bandera del desarrollo, y luego nos preguntamos, ¿por qué tenemos este tipo de desarrollo? ¿Quién nos dice cómo deben de crecer las ciudades? El diseño que tú marques para una ciudad
va a definir los usos que les vas a dar al suelo. En Mazatlán no existe una reserva natural municipal. Entonces, ¿cuántos otros municipios están en esta situación en donde no tienen un ordenamiento territorial? Eso también es parte de la política pública en materia ambiental que debemos estar cuestionando. ¿Cuántos municipios y cuántos estados de nuestro país tienen planes de desarrollo con una visión de equilibrio o de desarrollo sustentable? ¿Cuántos estados de México tienen procuradurías ambientales? Por ejemplo, en Sinaloa no tenemos una procuraduría ambiental y apenas hasta este año se incluyó en el Código Penal los delitos ambientales. ¿Cuántos otros estados están en la misma situación? Esto también es parte de la política ambiental y son cosas que nos tenemos que estar preguntando, y me parece que el tema de ordenamiento territorial es clave porque es ahí donde se define cómo va a crecer la ciudad, cómo se va a desarrollar, en dónde vas a construir industria, en dónde vas a dejar reservas naturales, en dónde debe haber corredores biológicos, y no lo tenemos. No lo tenemos y se siguen repitiendo los mismos errores y los mismos problemas. La política nacional de materia ambiental nos dice que no tenemos ningún avance, pero las políticas en materia ambiental que hay en los estados y en los municipios nos dicen que no solo hay un avance, sino que hay un retroceso y que no estamos aprendiendo de los errores y se siguen talando miles de hectáreas de bosques, de selvas, se siguen rellenando lagunas, se siguen tumbando cerros, se siguen talando mangles, se siguen contaminando esteros y arroyos. El propio gobierno del estado, aquí en Mazatlán, ha emprendido un programa de talar mangle como parte de un proyecto para revestir de cemento un arroyo para prevenir inundaciones. Y alguien le dio la manifestación de impacto ambiental, y ese fue el gobierno federal. Entonces, cuando hablamos de política ambiental, no solo debemos quedarnos en el plano federal, porque todo es toda una red. Alguien da permiso, alguien hace como que ve o como que no ve, sencillamente las cosas siguen ocurriendo. Me parece que cuando hablamos de un tema ambiental es indispensable también voltear a ver los planes de desarrollo de los estados, de los municipios, al igual que sus planes directores y sus programas de ordenamiento territorial, porque es así como se diseñan las ciudades y es así como determinamos qué va a pasar con nuestro territorio, qué uso se le va a dar y si vamos a conservar o no nuestros recursos naturales. Totalmente de acuerdo con lo que mencionas, Raquel. Te lo agradezco mucho porque creo que también algo importante para hablar es que no se habla desde el cambio climático y de las afectaciones como algo a futuro, no algo que ya está aquí, y tampoco se informa desde este lado de la prevención, de los errores que se están repitiendo. Entonces, por eso parece valiosísimo lo que mencionas sobre estas preguntas desde este lado. Para continuar, Juan, ¿tú qué tienes por agregarnos sobre tu experiencia? ¿Cuáles son estos nuevos retos que se enfrentan? ¿Cuáles son las preguntas que hay que hacer en este sexenio actual y demás? Bueno, sí, para agregar, creo que un tema que ha sido, por así decirlo, política de la actual administración y al mismo tiempo impacta directamente en el trabajo periodístico que hacemos es amagues de decisiones que hace el presidente, no necesariamente que se terminan concretando, aunque manifiesta su postura y su intención, y más concretamente estoy hablando del tema, por ejemplo, de desaparecer el INAI, ¿no? Si bien es un tema, un instituto que garantiza pues, el derecho de solicitar información a todos los ciudadanos, no solo a periodistas, si bien es información pues relativa a todas las dependencias, no necesariamente solo ambientales, sí que es un instrumento, vamos a decir, fundamental para
los periodistas, para poder plasmar esas preguntas bajo este mecanismo, poder obtener información pues directa de las dependencias ambientales y poder, digamos, ahora sí que hacer preguntas de documentos, etcétera, sin depender de la voluntad del funcionario que está del otro lado, ni de sus asistentes, ni de si te la quieren dar o no, sino simplemente pues hay una obligación, ¿no?, de entregar la información conforme a la ley, ¿no? Entonces, al final, manifestaciones como la del presidente de amagar con desaparecer este instituto, pues sí termina por dañar, ¿no? O por crear cierto daño. Digamos, el sexenio, pues todavía vamos a la mitad, no se ha concretado esto, como lo digo, solo un amago, pero sí que hay una postura de esta administración de criticar este órgano que, si bien hay que decirlo, no es el órgano que genera la información, solo es el órgano que la garantiza, ¿no? Entonces, sin este garante, pues realmente que sí podríamos decir que simplemente los ataques, las críticas que son constantes, pues ya en sí representan pues una posición adversa a la transparencia, una posición reacia y que vulneran, ¿no?, el derecho de todos y incluso el quehacer periodístico, ¿no? Ni hablar de cómo también esta administración, y ahí sí que es difícil como tener el panorama general, tal vez volvíamos al tema del periodismo de datos, pero digamos en lo que respecta a ciertas dependencias, y también aquí mis colegas podrán dar su experiencia sobre eso, pero sí me parece que ha habido una rigidez mayor en esta administración para proveer información respecto a ciertos temas, ¿no? Que quizás antes, haciendo uso de este mecanismo, se entregaba la información y quizás ahora ya no. O también ciertas triquiñuelas en estos procesos que terminan dificultando la entrega de la información, como por ejemplo recientemente, y pongo el caso concreto, ¿no? Pedimos algo a la Semarnat y bueno, en la respuesta se dice que se entregó la información, pero en el archivo que mandaron no, y entonces, bueno, se puede arreglar, pero ya te pone en una posición de tener que buscar la comunicación y probar suerte de que sí vas a lograr tener esa comunicación para que te terminen de mandar la información, ¿no? Entonces, son situaciones que sí están sucediendo en esta administración y que creo que vale la pena, pues, mencionar. Sí, desde luego, los problemas o los retos también de la transparencia, del acceso a la información, de todas estas variantes que nos vas comentando que están en el quehacer del día al día, creo que significan un reto para el periodismo ambiental. Y más ahora en nuestro contexto de pandemia, y justo este es el tercer punto de nuestra mesa y con el cual me gustaría poner la pregunta. Empezamos contigo, Dulce, para este tercer punto. Ahora, en este contexto de pandemia, ¿cómo podemos seguir informando, cómo podemos seguir comunicando a la ciudadanía lo que está ocurriendo con el medio ambiente, pese a esta desconexión y a estas dificultades y desigualdades que ha venido a sentar la pandemia? Pues no sé el resto de mis colegas, pero la verdad es que, sin embargo, no he encontrado un obstáculo con la pandemia para dejar de cubrir afectaciones por la crisis climática. Antes de abundar en esto, lo que decía Juan,
de si las dependencias son más abiertas o no. Lo que sí he encontrado es, por ejemplo, en el caso de la Profepa, quizá, aunque haga decomisos de animales silvestres cuya norma pues, prohíbe tenerlos o cazarlos, siento que además de no proporcionar o no poder o no querer, no lo sé, la información, también tienen las manos atadas a manera de presupuesto. Lo veíamos con la CONAMP el año pasado, que no tenía ni siquiera ya para la gasolina, para las camionetas, para salir a campo, pese a la pandemia, pues para revisar las condiciones de estas 182 áreas naturales protegidas. En el caso de la Profepa, pues yo les estuve solicitando información sobre control de animales silvestres, pero en redes sociales, que justamente por la pandemia aumentó este tráfico de animales silvestres cínicamente en páginas de Instagram, ni siquiera por la Deep Web, en páginas de Facebook, y pues lo que encuentro es una tendencia a la baja de su presupuesto que se refleja al momento de no solo tener estas políticas ya actualizadas frente a la pandemia y frente al tráfico ilegal de la web, sino que tampoco tienen con qué respondernos a nosotros. Entonces, pues se queda este vacío informativo. El otro punto son los ataques. Me parece que fue el año pasado, a mediados del año pasado, cuando pues dentro de todos los ataques desde la conferencia matutina, pues les tocó ahora a las organizaciones ambientales que tienen financiamiento internacional, lo cual no tiene nada de cuestionable, aunque el presidente le haya puesto ese tono. Y a lo que voy es que justo estas organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, han sido fuente antes y ahora en la pandemia para, sin embargo, para cubrir temas pues desde la pesca ilegal, la tala ilegal, defensa a comunidades indígenas por imposición de megaproyectos, etcétera. Y la otra fuente de información durante esta pandemia, donde se suma la pandemia y la falta de presupuesto para poder ir a campo, pero aprovechamos pues las vías de tecnología, ha sido que las mismas poblaciones afectadas nos contacten por teléfono, por correo, por Twitter, y pues conocer su caso, que quiero dar, por ejemplo, lo que decía Raquel del reordenamiento, ¿no? Recibí un mensaje por Twitter del caso particular de Puerto Morelos, este municipio pues joven de 2015 para acá, de Quintana Roo, cómo se estaba votando en ese momento a finales de 2020 en el Cabildo este nuevo documento de reordenamiento territorial a la par de la construcción del Tren Maya. Como más allá de las vías ya existentes, el hecho de estos famosos polos de desarrollo pedían o demandan que haya este reordenamiento y esta instalación de hoteles, y afectando pues, a un municipio muy pequeño. Para ti, Raquel, ¿cuáles son estas, o más bien, cómo debemos seguir informando en ese contexto de pandemia? Bien, bueno, la pandemia pues nos vino a cambiar la vida a todos y a todas las personas en general, independientemente de a qué te dediques, pero específicamente para el periodismo ambiental me parece que es una oportunidad para poner el tema en la agenda pública y reforzar esa afirmación de que el tema ambiental es un tema de salud pública, y lo han reconocido ahora con esta pandemia por coronavirus las mismas autoridades de la Organización Mundial de la Salud, y nadie lo duda, ¿no? O al menos la mayoría están de acuerdo. Entonces me parece que la pandemia sí ha sido una oportunidad para traer el tema ambiental, ponerlo en la agenda pública, insistir en que al menos por conveniencia tendríamos que estar mirando hacia nuestros recursos naturales y viendo la manera de frenar
su deterioro, por conveniencia. Si ya no es por convicción o por convencimiento, pues al menos sí por conveniencia económica, por conveniencia en materia de salud pública, por conveniencia para ahorrarte costos en los daños a la infraestructura que te va a generar algún fenómeno natural cuando te llegue a pegar, ¿no? Y te genere daños en tu infraestructura o daños a tu población. Al menos si no es por convencimiento, por estas otras razones deberíamos estar poniéndole más atención al tema ambiental, y me parece que la pandemia fue una oportunidad para darle un poco más de fuerza, hacer más visible la problemática. Esta pandemia, en mi caso, que estoy en Mazatlán, un puerto turístico y pesquero, y tengo la fortuna de vivir cerca del mar, pues las playas estuvieron cerradas por 3 meses y la actividad turística, por primera vez en su historia, se paró por 3 meses. Al menos los hoteles cerraron, pero la gente siguió llegando a rentar casas a través de plataformas como Airbnb, ¿no? Las rentas vacacionales se dispararon, pero bueno, al menos las playas estuvieron cerradas. Y si bien no hay elementos para afirmar que la ausencia de humanos durante 3 meses generó un impacto positivo en el entorno costero, lo que sí pudimos observar a través de recorridos por la zona de playa, por la costa, es que las aves empezaron a descansar en áreas de playa que no visitaban o en las que no era muy común verlas porque estaban solas. Entonces las playas fueron para ellas, para las aves. Durante esta época se pudo observar una gran cantidad de cangrejos transitando hacia el área de playa, cosa que no es común cuando las playas están llenas de personas. Pudimos observar nacimientos de tortugas golfinas en una época del año que ni siquiera es tan común que se den, y nacimientos de tortugas golfinas en playas altamente transitadas, porque son playas urbanas. ¿Y por qué se lograron? ¿Por qué prosperaron esos nidos, esas miradas? Bueno, porque no hubo personas ni vehículos transitando por los arenales. También pudimos observar en estos 3 meses manadas de delfines muy cerca de la costa, más de lo que se había registrado en los últimos 13, 14 años, según datos de una organización civil que se llama ONCA Exploraciones, que se dedica precisamente al monitoreo de estos mamíferos marinos. Entonces, hubo menos personas en las playas, hubo menos embarcaciones, o no hubo embarcaciones en la bahía durante todo este tiempo, porque las actividades náuticas también se detuvieron, y empezamos a ver cómo la fauna empezó a acercarse a espacios que comúnmente no visita porque están las personas ocupándolos. Así es que estas imágenes las utilizamos, las aprovechamos, las compartimos, y la gente se maravilló y dijo, y sirvieron estas imágenes para decir, vaya, cómo nuestra presencia en nuestras actividades, no es que no debamos de existir los humanos, ¿no? Sino cómo nuestras actividades sí tienen un impacto directo en la vida de otros seres vivos, como son, en este caso, las aves y la fauna marina. Me parece que la pandemia sí dificultó el trabajo de muchas formas. No es lo mismo trabajar de forma virtual, a salir y tener una cobertura rutinaria, como usualmente lo solíamos hacer, pero sí me parece que fue una oportunidad, dentro de lo malo. Lo bueno es que fue una oportunidad para posicionar el tema del medio ambiente y su relación con la salud pública. Me parece que eso fue lo positivo. Gracias por contarnos este otro lado. Para ti, Juan Luis, ¿qué ha representado la pandemia en cuanto a la cobertura de esta agenda? Sí, bueno, no, realmente lo que ha representado es, retomando lo que decía Raquel, ¿no? Hay temas problemáticas que de alguna forma ya cubríamos, temas, por ejemplo, como los pescadores en Yucatán, y cómo, digamos, la entrada de la veda del mero termina siendo para ellos
un asunto delicado por perderse una fuente de ingresos, pero ¿qué tal esa misma situación en medio de una pandemia, no? Y entonces ahí se cruza pues la pandemia con lo económico, con lo ambiental, y eso, digamos, ha sido pues merecedor obviamente de contarse. De alguna forma, pues sí, se han presentado situaciones inusitadas que pues que requieren periodismo, ¿no? Requieren, ojalá hubiera, como dicen, ¿no? Más recursos para el periodismo y poder echarse más de cabeza, ¿no? En poder cubrir esas problemáticas y sus soluciones también. Entonces creo que ha sido, sí, una oportunidad en medio de la crisis para poder indagar en nuevas problemáticas que antes no sucedían y poder contarlas, ¿no? Por otro lado, el tema pues de la pandemia en sí es un cambio, ¿no? Para los periodistas, porque indudablemente representa un riesgo, ¿no? Sumado a los riesgos propios de la profesión en México, ¿no? Que también habría que mencionarlo, pero en cuanto a la pandemia en sí, por ahí hay un recuento que México es el tercer país con más periodistas muertos por coronavirus, ¿no? Y nos adelantan otros países latinoamericanos como Brasil y Perú, pero el tema está que no creo que sea fortuito, ¿no? O sea, creo que a veces de pronto no se ha invertido tal vez la cantidad de recursos necesarios para preservar al personal de reporteros. No se han tomado quizás las medidas más extremas que se podrían tomar y por supuesto que esa situación pandémica pues influye muchísimo en la forma de trabajar, ¿no? Eso es lo que quisiera decir. Gracias, Juan. Y bueno, concluyendo este tercer punto, contigo, Emilio, ¿qué es lo que nos puedes hablar en este contexto de pandemia sobre el periodismo ambiental? Sí, Patricia, creo que la pandemia nos da la oportunidad de abordar dos cosas. Uno, insistir en la agenda climática, seguir exhibiendo lo que hace este gobierno, lo que comunidades demandan, lo que la ciencia dicta que hay que hacer y lo que puede ocurrir si seguimos en este ritmo. Y por otro lado, hablar de un tema subreportado que sigue escondido y es la agenda de biodiversidad. La pandemia surge por el daño que le hemos infligido a los ecosistemas y no va a ser la última. En esta ocasión, la vacuna nos puede ayudar, va a evitar contagios, va a prevenir muertes, pero no va a impedir la aparición de la siguiente pandemia que puede ser peor. Y ahí los científicos lo han alertado, lo han dicho. Entonces, si no frenamos la destrucción de la biodiversidad, vamos a padecer cosas incluso peores que esta. ¿Desde dónde está la agenda de biodiversidad de este gobierno? ¿Qué se va a hacer con los ecosistemas terrestres, marinos? Ya hemos visto qué está pasando con los incendios forestales, la sequía, que va a ser terrible. Ya viene la temporada de huracanes, entre otras cosas. Y todo esto entonces nos plantea retos para alertar de lo que está pasando y explicar por qué si seguimos por la misma ruta vamos a padecer cosas iguales o peores. Y operativamente plantea desafíos seguir reporteando, como ha dicho Raquel, remotamente. Esto nos obliga a ser creativos también, porque si bien podemos seguir dependiendo, digámoslo así, de las fuentes que hemos hecho, nos lleva también a pensar cómo acercarnos a nuevas fuentes, cómo usar nuevas herramientas, que ya habló Juan Luis, y me parece muy útil
los periodistas tenemos que usar datos públicos, tenemos que usar el sistema de información pública, las solicitudes de información, y tenemos que defender esos sistemas. ¿Qué está pasando con los datos abiertos del sector ambiental de este gobierno? Búsquenlos. Es un rezago tremendo. Entonces debe haber una demanda social para que esos datos estén disponibles. Y acceso a la información. Puedo asegurar, porque lo he vivido, que este gobierno es igual o peor de opaco que el anterior. Y hay que recordar que el acceso a la información no es una dádiva gubernamental, no es una concesión que el gobernante nos da, al contrario, es fruto de la lucha de organizaciones, de académicos, de colegas, por abrir esas cortinas gubernamentales que no quieren que sepamos de cosas importantes, de cosas que tienen que ver con cómo se gasta el dinero en este país, qué políticas se aplican, a quién benefician, etc. O sea, hay una gama ahí de temas al cual podemos recurrir y que nos va a ayudar mucho precisamente para desentrañar todo lo que hace un gobierno y lo que deja de hacer, que eso es muy importante. Entonces, la pandemia ha traído cosas muy críticas, desde el riesgo a nuestra salud hasta oportunidades de pensar diferente las cosas, de cómo podemos mejorar nuestro trabajo con las limitaciones que tenemos. Y de hecho, laboralmente, ya mencionó Juan Luis lo de los colegas muertos por la enfermedad, es algo terrible. Y desde acá transmito mi solidaridad para las familias de los colegas fallecidos, muchos de los cuales murieron en el cumplimiento de la profesión y bajo qué condiciones también. Ese es otro punto importante del debate. Entonces, pensar en nuevas narrativas, en nuevas formas de hacer las cosas, en nuevas destrezas, en nuevas herramientas e incluso nuevos temas para trabajar. Eso diría Patricia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Emilio, y muchas gracias, Raquel, Dulce y Juan, precisamente por estos pensamientos y por compartirnos de sus experiencias. Definitivamente nos queda el hacer las preguntas pertinentes, el no dejar de poner el dedo sobre los temas, el seguir hablando del medio ambiente, no solo desde lo que se ha dicho que puede ser un futuro, que el futuro ya está aquí, sino desde la prevención, desde lo que se está volviendo a repetir. Y bueno, también todo lo que involucra el trabajo periodístico desde donde se hace. Seguimos ahora con esta parte de las preguntas que nos están dejando la audiencia en redes sociales. Aquí yo lo dejo libre, es decir, ustedes decidirán quién se anima a responder, a levantar primero su mano, solo no se amontonen. Entonces vamos a iniciar con Marta Luz Cadena. Nos dice, ¿cuál es su opinión por la que la mayoría de los periodistas no están interesados en escribir sobre la emergencia climática y cambio climático? ¿Y cómo podemos ayudar a las organizaciones ambientalistas? A ver, bueno, Emilio. O tú, Raquel. A ver, si quiere. Emilio. Adelante, Emilio. Sí, gracias, Patricia. Gracias por la pregunta. Lo mencioné en mi intervención. Es una cosa de capacitación y una cosa de financiamiento. Esto no es barato y requiere saber de los temas. Uno sigue aprendiendo. Es otra ventaja en la pandemia. Hay algún tiempo para seguir estudiando y seguir entendiendo cosas para poder explicar mejor los temas. Y no es solo cuestión de los colegas reporteros, tiene que ver con editores también, que entiendan y que tengan la sensibilidad de lo que significa. Y aquí hay algo que yo mencioné en pláticas anteriores. El tema climático es transversal y afecta todo lo que hacemos. Cómo trabajamos, qué comemos, cómo nos vestimos, cómo nos desplazamos, dónde vivimos. Raquel está en una zona calurosa. ¿Qué va a pasar con alza de temperaturas, por ejemplo? Y gente que le va a costar adaptar, climatizar sus casas para aguantar esos calores. Entonces, parte del reto es precisamente hacerle entender a la gente cómo todas estas cosas le van a afectar de una forma u otra. Y que si no hay un cambio, las cosas van a empeorar. Porque tenemos que
reducir nuestro uso de energía, porque tenemos que hacer un mejor uso del agua, porque tenemos que apostar por otro tipo de alimentación, etc. Eso es lo que podría decir, Patricia. Gracias. Muchas gracias. Raquel, ¿quieres complementar con algo? Pues bueno, ya lo dijo Emilio, me parece que no hay más periodistas haciendo periodismo ambiental, primero por la precariedad. El periodismo se ejerce en general en condiciones de precariedad que no te da tiempo para capacitarte, para especializarte. Son pocas las empresas las que le invierten en la capacitación de su personal, y si tú te quieres especializar, le tienes que invertir de tu bolsillo para hacerlo. Y la precariedad en la que se ejerce el periodismo en México, pues es el principal obstáculo. A eso agrégale a que México es considerado el país, uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y uno de los países más peligrosos para los defensores ambientales y todo lo que tenga que ver con el tema ambiental. Entonces son factores que también inciden, y otro factor importante que mencionó Emilio, pues es la especialización, es el tiempo. Se le dedica más tiempo a desarrollar un reportaje en tema medioambiental en el que tienes que entender muchos términos técnicos, a hacer un reportaje de cualquier otra cosa que no sea tan especializado. Solo agregaría eso a lo que ya dijo Emilio. Muchas gracias, Raquel. Por acá nos pregunta Estefanía Morales, ¿a qué creen que se debe esta indiferencia hacia el tema ambiental, no solo de la ciudadanía, sino de las autoridades? Ella plantea si es ignorancia o soberbia humana. ¿Ustedes qué consideran? A ver, Raquel, Emilio también y Dulce tienen su manita levantada. Adelante. ¿Quién empieza? ¿Yo? Bien, Sí, bueno, yo creo que hay mucho desconocimiento. Hay mucho desconocimiento, pero no es porque las personas seamos ignorantes, sino porque eso es lo que nos han dado, porque el sistema así está diseñado, porque el modelo de desarrollo económico está diseñado para la explotación y el extractivismo. Entonces nacimos en una cultura generada por un modelo de desarrollo económico en lo que vemos como normal, el que para que haya desarrollo, pues llegas y tumbas miles de hectáreas de bosques o de selvas, o para que haya desarrollo, llegas y te acabas los manglares para poner hoteles de lujo. Entonces se ha normalizado la falta de respeto hacia la naturaleza, se ha normalizado y hemos crecido en esa cultura moldeada por generada por un modelo de desarrollo económico. Entonces es parte de desconocimiento, es omisión, es corrupción, es falta de interés, es falta de seguimiento. Entonces, si somos una sociedad que nacimos en un contexto en el que es normal que haya un deterioro ambiental para que haya desarrollo económico, pues esto lo único que hace es perpetuarse, ¿no? Gracias, Raquel. Emilio, Dulce también habían levantado la mano. Adelante. Dulce. Gracias, creí que iba Emilio. Dos cosas, como decía Raquel, vivimos en esta época de capitaloceno donde los que tienen el poder político y económico pues apuestan al desarrollo por encima de los recursos naturales. Y en este sistema capitalista pues está tanto el gobierno como los medios como la ciudadanía. Otro punto es que sin información no hay participación ciudadana ni tampoco políticas públicas. Y tanto estuvieron platicando sobre la opacidad de las dependencias del sector ambiental. Me acordé de este índice que sacó incluso Causa Natura junto con otras organizaciones como Reforestamos México y Cartocrítica, el índice de transparencia, donde pues, la gestión de la Comisión Nacional Forestal, la Profepa, la Conagua y esta Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, la CEA, fueron las que menos se mostraron transparentes en la información solicitada. De acuerdo. Siguiendo con otra pregunta, aquí nos marca Gloria Soto Montes de Oca.
Ella pregunta, ¿qué tanto se vinculan los periodistas con otros sectores? OSC, academia, sector privado. A ver, Juan, levanta su manita y posteriormente Dulce. Bueno, sí, o sea, los periodistas incluyen las voces de otros sectores que indudablemente tienen un rol que jugar en esto, ¿no? O sea, tanto porque son actores que de alguna forma pueden colaborar para mejorar las condiciones ambientales, porque ellos mismos, ¿por qué no decirlo? Bueno, pienso en el sector privado, empresas, dependiendo su nivel de conciencia ambiental, ¿no? Pueden tanto hacer actividades productivas que sean perniciosas como beneficiosas, ¿no? Entonces, pues los periodistas no podemos estar ajenos a el papel, las acciones que están haciendo otros actores y pues nos vinculamos, digamos, a través del periodismo, de cubrirlos, de preguntarles, ¿no? Y de contar las historias de las que son parte, ¿no? Muchísimas gracias, Juan. Adelante, Dulce. Sí, gracias, Patricia. Pues, ¿qué tanto nos vinculamos? Como decía Juan, es a través de solicitarles información, entrevistas, datos, y es con todos, con las organizaciones civiles, como les mencionaba hace rato, en el sector ambiental son muchísimas, empezando por Causa Natura, Cartocrítica, SEMDA, Oceana, son muchísimas, tanto a nivel nacional e internacional como locales. La academia, lo decía Emilio, respecto a seguir lo que dicta la ciencia, y bueno, algo que he aprendido en el periodismo ambiental es que el mejor aliado justamente son las voces científicas y los estudios científicos. Y del sector privado, pues también, como les decía al inicio de este diagrama, en que el medio ambiente está relacionado con el poder económico, con el poder político y con los derechos humanos, pues es obligadísimo, si vas a publicar algo sobre lo que hizo o no una empresa, pues consultar a los voceros. Incluso esta mañana fue lo que me tocó hacer con una minera suiza. Muchas gracias, Dulce. Seguimos por acá, Habitat Radio nos dice muchas felicidades a los ponentes y por el evento, y pregunta, ¿se puede hablar de temas ambientales sobreexpuestos en su agenda periodística en comparación con los temas que, entre comillas, no venden en la misma categoría? ¿Cuáles son estos y si es el caso, a qué se debe? A ver, adelante, Emilio. Sí, hay algunos temas que han atraído más la atención por creo yo, razones evidentes. Uno es todo lo que tiene que ver con los megaproyectos del gobierno, la explotación petrolera, la construcción de la refinería, el Tren Maya. En menor medida, el proyecto transísmico, que va de una costa a otra de México, de la costa pacífica a la costa atlántica, y el aeropuerto Felipe Ángeles, que no han tenido tanta cobertura desde la óptica ambiental. Eso por un lado. Por el otro, temas de coyuntura son palpables, ¿no? Incendios forestales. México ha vivido una temporada muy intensa y de hecho es una de las mayores amenazas a futuro, que incluso puede colocarse al nivel de California en unos años si no se toman medidas urgentes. La sequía ha sido un año caluroso, seco. Las presas están a niveles muy bajos. ¿Y qué va a pasar con todo esto? Son tres temas que son evidentes, pero hay otros que no llaman tanto la atención. Bueno, mencioné lo del aeropuerto, energía nuclear, la agenda gris, todo lo que tiene que ver con sustancias químicas, que es muy poco abordado. Minería es un tema que también ha concitado bastante atención, no solo en México, sino en toda la región.
deforestación también, quizá asociado con Sembrando Vida. Es otro tema de relevancia. ¿Qué otro tema no ha tenido? Basura lo ha tenido, pero más por la generación de residuos sanitarios por la pandemia, que agrava un problema que ya veníamos arrastrando y que tiene que ver con ese modelo económico que mencionaba Raquel, no el consumismo. Entonces se tira un montón de cosas, generamos un montón de basura, la llevamos a varios lugares que están saturados, que generan contaminación y tampoco hay una política gubernamental al respecto, ¿no? Este gobierno tiene un plan para sanear un basurero en Veracruz. En Jalisco van a cerrar otro, pero es política estatal. Pero ¿qué pasa con el otro montón de basureros que están generando contaminación? A pesar de que la Ley General de Cambio Climático marca que no pueden emitir metano en ciudades de más de 50,000 habitantes. Entonces, ¿qué está pasando con eso? Entonces, océanos es un tema, océanos y pesca son temas subreportados. Se está haciendo un poco sobre eso y valdría la pena echar una mirada ahí. Es lo que podría comentar. Gracias, Emilio. Adelante, Raquel. Sí, gracias. Bueno, en el ámbito nacional ya Emilio enumeró los temas que han llamado más la atención, pero también depende, ya si nos vamos a las localidades y a las regiones, pues depende del contexto de cada localidad y cada región. En el tema de coyuntura, el asunto de la sequía y de los incendios forestales sí está llamando un poco la atención de las personas de mi localidad, sobre todo porque desde diciembre del año pasado 14 de los 18 municipios de Sinaloa fueron decretados en desastre natural por sequía severa. Desde entonces estamos en sequía severa. Los pozos, las norias de muchas comunidades ya se secaron, no hay agua en los acuíferos y cada vez es más frecuente que falte el agua en las colonias. Por eso está afectando, es un tema de coyuntura, la gente ya lo está viviendo y entonces se está preocupando por esos temas. Pero hay otros temas que también llaman la atención y que tienen que ver más bien con las características de una comunidad, que tienen que ver con su historia y con su identidad. Por eso el tema ambiental también se debe abordar desde el punto de vista social, desde las ciencias sociales y de las humanidades. Parece que se me va a descargar el teléfono. Te regreso la palabra en lo que me vuelvo a conectar, Patricia. Claro, Raquel, no te preocupes, aquí te esperamos. En la siguiente pregunta creo que está enfocada un poco más para Juan, pero bueno, está abierta también. Nos dice Maciosare Aparicio. Al adherirse al acuerdo de Escazú, el gobierno se ha obligado a transparentar y poner a disposición la información de carácter ambiental a toda escala. ¿Consideran que este compromiso internacional puede incidir internamente para obligar a los gobiernos a cumplir con la transparencia de la información? Mis dudas se suman a lo que plantea Juan García, nos dice Maciosare. Por otra parte, ¿cómo podemos lograr que la dimensión ambiental de la realidad se incorpore o sea considerada por todo periodista? A ver, adelante, Juan. No, bueno, yo creo que sí, o sea, hacia eso está encaminado el acuerdo, pero también me parece que este gobierno bueno, no sé si decir en especial este gobierno, pero sí puedo decir que este gobierno ha habido una continuidad con relación a otros de no necesariamente adherirse a los compromisos y convenios internacionales, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, de la misma forma que Raquel mencionaba que hay coyunturas locales, hay coyunturas internacionales y hay pues acuerdos que definitivamente tienen incidencia, pero siempre queda pues la última palabra en la soberanía de cada gobierno y te diría que pues el tema de la transparencia tal vez no termina de incidir todo lo que quisiéramos por simplemente no adherirse, ¿no? a cabalidad. Muchas gracias, Juan. ¿Alguien más quiere complementar? Adelante,
Emilio. Sí, Escazú es un hito en la región por ser el primer tratado regional sobre participación, acceso a información, transparencia. Y hay mucho hype al respecto. Y ahí hay dos matices. Creo que el futuro de Escazú va a depender de cuánto nuestras sociedades se apropien de él y exijan su aplicación. Por un lado. Por el otro, ¿cuáles son los antecedentes de otros tratados que los países en la región han adoptado? Eso creo que da un avance de qué puede llegar a pasar. Recuerden, la ONU ha hecho como 3,000 recomendaciones en materia de derechos humanos a México. Desde hace años, ¿qué ha pasado con esas recomendaciones? México tiene que hacer una serie de ecuaciones legales para aplicar el tratado. Es importante que eso se haga pronto, pero tenemos que ver también cuáles han sido las prioridades legislativas de la 4T específicamente, ¿no? ¿Qué es lo que le importa, qué no le importa? Sacar rápido. Eso por un lado. Y el otro, para los periodistas puede ser un reto recurrir a Escazú por cómo lo vamos a usar y qué resultados va a dar. Por cierto, un tip, cuando hagan solicitudes de información ambiental, aludan al acuerdo de Escazú, porque ya está vigente. El 22 de abril entra en vigor y ya México, el Senado mexicano lo ratificó, así que es válido en el país independientemente de las adecuaciones legales. Entonces, cuando hagan solicitudes de información ambiental, citen el acuerdo de Escazú para obtener la información deseada. Gracias. Muchísimas gracias, Emilio. Y bueno, finalmente cerramos con la pregunta de Georgina Mazón. Ella nos pregunta qué sinergias o colaboraciones puede haber entre el periodismo de datos y la labor de las OSC para visibilizar los conflictos ambientales en todo el país o para tocar temas como la minería o el crimen organizado en el tráfico de especies marinas. Adelante, Dulce, y posteriormente Juan y Emilio. En primera, yo creo que un montón. Ya lo decía, esta cuestión de datos, no solo alimentar nuestras bases de datos con los datos oficiales o los no obtenidos a partir de transparencia, sino los que nos otorgan las organizaciones civiles, que si bien también pueden ellas mismas ya agarrar datos oficiales y a nosotros como periodistas dárnoslos, digamos, masticaditos en el sentido de ya analizados. Se me ocurre, por ejemplo, Cartocrítica. ¿Cómo a partir de que Cartocrítica detectó dónde había actividad minera en áreas naturales protegidas, en este caso 73, por ejemplo, esta semana misma organizaciones fueron al Senado para exigirle que ya apruebe la reforma a la ley para que sea prohibido explícitamente la actividad minera en áreas naturales protegidas, cosa que ya hizo la Cámara de Diputados, pero como decía Emilio, este gobierno, como los otros, tienen prioridades legislativas y no hay presión para que justo hoy, que es la última sesión, lo discutan y lo aprueben. Es el mismo caso de la ley que prohibiría la experimentación con animales para la industria cosmética, que también está en discusión hoy en la Cámara de Diputados, pero estuvo congelada desde el 2019. Adelante, Juan. Sí, pues nada, coincido con Dulce. Creo que hay un expertise, ¿no?, muy grande de muchas organizaciones trabajando con datos, y esa minería de datos obviamente es muy, muy atractiva y da como pie, ¿no?, a muchas sinergias que se pueden hacer justamente con medios, con periodistas para la difusión de esta información. Digamos, un poco ese es un plus que contamos en Causa Natura, debido a, bueno, si ustedes pueden ver, hay un gran trabajo de minería de datos en diversos temas. Por mencionar unas, la plataforma de Pescando Datos. Esos datos son abiertos, los puede retomar
digamos, cualquier periodista u otra organización, ese es el punto, digamos, y eso mismo nos está sirviendo para hacer reportajes sobre esos temas. O sea, aquí lo importante es que son datos que al final del día sirven como de evidencia de sistemas complejos que existen, y de ese punto como que se puede nutrir muchísimo el periodismo, ¿no? De acuerdo, pues bueno, creo que con esto concluimos nuestra mesa digital. Agradecemos mucho a ustedes 4 como periodistas que estuvieron aquí para compartirnos su conocimiento y sus experiencias. Dulce, Raquel, Juan y Emilio, muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias a la audiencia, a las personas que estuvieron conectadas con nosotras en este tiempo. Les recordamos que pueden seguir nuestras redes sociales. Estamos como @causanatura, o en la misma plataforma www.causanatura.org. Y bueno, pueden seguir revisando nuestro contenido para futuros eventos. Muchísimas gracias y tengan todos muy buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Qué gusto. Gracias, que estén bien. Me quedé picada, con ganas de seguir platicando aquí. Qué gusto. El siguiente foro. Así es. Gracias. Muchísimas gracias.